No, això no és el feminisme, nois. Us explica l'escriptora i activista Chimamanda Ngozi Adichie i la nostra veïna Antònia Ortega. Ei, nois, entenc que no és fàcil tenir converses sobre gènere. Posen incòmode a la gent i a vegades fins i tot la irriten. Tant homes com dones es resisteixen a parlar-ne. O bé, tenen tendència a restar importància ràpidament als problemes de gènere. Perquè sempre incomoda pensar en canviar l'estat de les coses. Hi ha gent que pregunta, per què fer servir la paraula feminista? Per què no dir simplement que creus en els drets humans o una cosa semblant? Doncs perquè no seria honest. Està clar que el feminisme forma part dels drets humans en general, però triar fer servir una expressió tan genèrica com drets humans suposa negar el problema específic i particular del gènere. És una manera de fingir que no han estat les dones les qui s'han vist excloses durant segles. És una manera de negar que el problema de gènere posa les dones en el punt de mira. Que tradicionalment el problema no era l'ésser humà, sinó concretament ser una humana de sexe femení. Des de fa segles, la societat ha dividit els éssers humans en dos grups per excloure i oprimir a un d'ells. I avui dia el problema continua i hem de lluitar, junts i juntes, per canviar-ho. En Santa Coloma también tenemos una coordinadora de mujeres. Somos una federación que desde julio, creo recordar, de 1991 nos convertimos en una entidad sin ánimo de lucro y con responsabilidades jurídicas. Nuestro funcionamiento pues, es reunirnos una vez al mes de forma ordinaria y de forma extraordinaria todas y cuantas veces sea necesario, con el fin de solucionar lo mejor posible todos aquellos problemas que nos vengan surgiendo. La coordinadora de grupos de mujeres tiene varios objetivos. Entre ellos podríamos destacar conseguir la igualdad. Esta es una de las cosas importantísimas. Garantizar que las actividades se basen en necesidades reales y específicas de la mujer y potenciar la creación de nuevas asociaciones, mantener la relación con instituciones y desarrollar acciones conjuntas y, como no, luchar contra la violencia, porque ya sabemos que la violencia está ahí, que la tenemos día a día y que juntas tenemos que luchar para que todo esto podamos algún día ser más libres y disponer de nuestro cuerpo, de nuestra vida y de nosotras mismas. Y también pertenecemos al Consell de las Donas desde el principio. También estamos dentro del grupo de conversatorias y el pertenecer a este grupo es una de las mejores experiencias y nos da la oportunidad de conocer a otras muchas mujeres de distintas nacionalidades, de distintas culturas y, bueno, al mismo tiempo que nosotras conocemos sus culturas, ellas conocen las nuestras. Esperemos seguir muy pronto, esperemos que todo esto pase pronto y que podamos volver a reunirnos y seguir haciendo todas las actividades que hacíamos con ellas y con muchas más que puedan venir. Si teniu dubtes, consulteu aquesta web.